Apreciados amigos de MarketBot, venimos con un nuevo video, espero sea del agrado de todos. Siempre ha sido la buena intención con la buena intención que hemos hecho estos videos. Les he dicho que cuando hayan novedades, por aquí estaremos. Procuro hacer 1 o 2 videos por mes y por aquí estamos con la información. Quiero agradecerles a todos los que han estado atentos al canal, atentos compartiendo. Si alguien no nos sigue, recomendación seguirnos para que no se pierda esta información que puede ser útil, ya sea para usted o sea para alguna otra persona. ¿Listo? Y quiero también hacer las aclaraciones que siempre hacemos de que esta información de ninguna manera es oficial, de ninguna manera nos compromete como dueños o contacto con dueños, contacto con desarrolladores, contacto con atención al cliente, nada de la compañía. Esto es información de manera voluntaria que se encuentra en algunos grupos en Telegram. Hay algo importante que les quiero decir con los grupos en Telegram. Ya yo estaba en varios grupos y muchos grupos están ya ofreciendo otros sistemas, le han cambiado nombres a los grupos, ya se encuentra cada vez más poca información, algo que yo veo muy natural por todo el tiempo que ha pasado. De hecho, mucho cuidado, por allí hay muchos sitios, ya he visto grupos donde han ofrecido 2 o 3 scams y ya esos han caído, sistemas que se nota que son fraudulentos, nada de sostenibilidad. Bueno, les cuento eso. Si no nos están siguiendo, no olvide seguirnos, no olvide compartir la información y estar atento a las próximas novedades. Bueno, soy Plinio Lara, colombiano, emprendedor digital. Si alguien de pronto desea conocer de otras oportunidades de negocio, por acá dejamos algunas que ya hoy en día son mucho más analizadas y que están funcionando, que pues finalmente eso es lo importante. Bueno, vamos a ir a usar 3 herramientas. Una donde vemos actualizaciones, dos donde vemos un tema de servidores que se dejan escanear a través de estas herramientas y algo que se conoce como la propagación de los DNS a través de Internet. Vamos a usar estas 3 herramientas y vamos a analizar los 3 sitios de manera muy rápida. No me voy a ir a los detalles, simplemente les voy a dar la información y los links para que cada quien pueda hacer sus propios análisis. Entonces vamos a iniciar por aquí con i.marketing a ver qué actualizaciones hay. Aquí no está mostrando, nunca ha mostrado, y alguien decía en estos grupos, en uno de los grupos de Telegram, alguien creo que es de la India, decía que es porque utilizan como algo para ocultar la información, porque recuerden lo que pasó en el 2021 con el tema de esta entidad que bloqueó las IPs y demás. Entonces, que están utilizando unos servidores o unos servicios más bien para que esos servidores de iMarketing sean ocultos y por ese motivo este sitio no los puede escanear. No sé si esto sea cierto o sea mentira, yo digo lo que leí por allí. No soy experto en informática y aquí quiero hacer una invitación especial a los expertos en informática, sea ingenieros de sistemas, de informática, o personas de pronto empíricas, pero que conocen esto a profundidad. Los invito a que si decimos por aquí algo que no es cierto, que está errado, por favor, corríjame. Y si alguien quiere compartirnos o sea de manera interna enseñarnos, bienvenido, porque a mí me gusta siempre estar aprendiendo. Listo, vamos a ver, hay punto marketing, no hay nada. Vamos a ver INB Network, qué pasa con INB Network. Y aquí está. Última actualización, 17 de mayo, hace 3 días fue esta actualización. Vamos a ver rápidamente los detalles. Por aquí hay algunas cositas que me gustaron. Sin ser experto, le encuentro lógica a algo que pasa por aquí abajo. Se me perdieron. ¿Dónde están? Las más arriba. Ya les comento algo que vi por aquí que me pareció interesante. En mayo del 2024, bueno, aquí servicio de IPv6, esto ya hemos hablado de esto en otros videos. Nombre de servidor y aquí están hablando de servicio de DNS con Cloudflare y nombre de servidor. Están trabajando en servidores. Eso, digamos que es bien interesante, lo veo positivo. Y bueno, no me detengo mucho más para no irnos, alargarnos en el video. Les dejo para que ustedes lo puedan investigar. Vamos a ver casbapro.biz. ¿Qué sucede con casbapro.biz? Aquí algo también importante. Volvió a haber actualizaciones de casbapro.biz porque no había pasado nada con casbapro.biz. 19 de mayo del 2024
nuevamente hay actualizaciones de CasvaPro.biz. Listo, nos vamos a la segunda herramienta. Esta nos permite escanear servidores. Entonces, mire lo interesante que está pasando por aquí con i.marketing, que ya encontramos aquí 1, 2 y 3 direcciones. Hace un tiempo, no muy lejano, no aparecía nada y luego apareció uno y ahorita aparecen tres. Es como si hubiesen tres servidores conectados a Internet, no sé, algo así. Entonces, vea, ubicaciones en Francia, también en Francia y en China, con estas direcciones IP que vemos por aquí. Esto es una de las novedades recientes, novedades de este mes, que ha pasado en las últimas 2 semanas, que ya hay diferentes conexiones con el dominio de i.marketing. Ahora nos vamos a ir a inb.network. inb.network y vamos a buscar inb.network. Me quedó una T adicional. Esto es tan exacto que si se coloca mal, la información sale mal. Entonces, mira, INB Network, aquí esto ya lo habíamos visto. Vemos aquí una conexión en Francia, un servidor en Francia, otro servidor en Estados Unidos, tercer servidor en Estados Unidos, cuarto servidor en California, Estados Unidos, quinto en California y sexto en California. 6 servidores. Vea, por aquí vemos nuevamente en Estados Unidos. Aquí aumentó también la cantidad de servidores o de conexiones IP. Entonces, hay movimiento en INB Network y hay novedades también, hay movimiento en temas de servidores con i.marketing. Vamos a ver qué nos pasa con cashbackpro.biz. Cashbackpro.biz. Esto siempre lo hago así en vivo, pues aquí no aparece nada. Aquí no aparece nada. ¿Listo? Vamos aquí para ver los DNS. Vamos a iniciar al contrario. Vamos primero a buscar cashbackpro.biz. Aquí está buscando, esta lupita nos dice que está buscando. Vamos a ver. No aparece absolutamente ninguna conexión. Hace un tiempo aparecían conexiones en casi todo el mundo. Estaba casi que un OK. ¿Listo? No está apareciendo nada. Ahorita vamos a las conclusiones. Vamos a ver inb.network. ¿Qué nos pasa con inb.network? Que también estaba teniendo problemas hace unas semanas. Mira, mira cómo está de bonito esto. Nuevamente apareció conexiones de INB Network en prácticamente todo el mundo. Aquí hay una, hay dos, tres conexiones en X, en rojo. No importa, esto pasa con los mejores sitios, Amazon, Facebook, cualquiera de estos sitios uno hace este escaneo y también aparece una que otra X. Entonces aquí está, digamos que aquí, OK. ¿Nos falta cuál? Nos falta i.marketing. Vamos a ver qué pasa con i.marketing, que aquí también hay una novedad interesante. Hace y durante como un año de i.marketing no encontrábamos absolutamente nada. Mire lo que empezó a aparecer a partir de hace unas semana y media para acá. Aquí hay una conexión en Pakistán, por aquí otra conexión en verde en Italia y por aquí otra conexión en verde en Francia. Marketing empezó a retomar vida. Ve, ahí está pasando algo curioso ya para concluir. Y INB Networks mantiene, digamos que, su constante de tener conexión, de tener actualizaciones. Ya toda la información está en Estados Unidos y algo en Francia. Casva Pro empezó a estar como relagado, como que ya no lo están teniendo en cuenta. Y i.marketing está empezando a tomar relevancia, o sea, están empezando a trabajar. Y hay mucha información de sincronización de información entre i.marketing y NB Network, los dos, que es de hecho, pues originalmente así funcionan. Así que esto es como para informarles. Recuerden, si gusta la información, no se quede con ella, compártala. Si no nos siguen, síganos. Y comentarios, los que quieran, están abiertos los comentarios. Así que muchas gracias y nos veremos entonces próximamente en otro video tan pronto hayan